Les decía en la primera parte que hace 2 años la señal de NTN 24 fue sacada del aire en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro aseguró que se trataba de una decisión de Estado en ese momento, a pesar de que lo único que hacía NTN 24 era informar a los ciudadanos sobre la realidad. ¿Sobre qué estábamos informando? Sobre la salida. Ese movimiento político, mejor dicho, ese movimiento que fue convocado por líderes políticos de la oposición. Por Antonio Ledesma, por Leopoldo López y por María Corina Machado. Y quiero saludar en esta parte del programa precisamente a María Corina Machado. María Corina, muy buena tarde, gracias por acompañarnos y gracias por estar con nosotros en el programa. Hola, buenas tardes, un placer estar con ustedes como siempre. María Corina, por la salida, muchos venezolanos aún están presos, está preso también Leopoldo López y está preso también el alcalde Antonio Ledesma. Y María Corina Machado tiene un proceso abierto y prohibición de salida del país. Yo quisiera comenzar preguntando, 2 años después y en perspectiva, ¿la salida fue un error? El movimiento social cívico que tuvo lugar en el año 2014 y que fue convocado por jóvenes en todos los rincones del país y acompañados por los ciudadanos, ha marcado la historia de Venezuela. Y al igual que estos 17 años de lucha, cada paso, cada grito, cada llanto fue decisivo para lograr no solo el éxito contundente en la expresión y defensa de la soberanía popular el pasado 6 de diciembre, sino en la fuerza que hoy existe en Venezuela para avanzar hacia la transición. Gracias a este movimiento cívico histórico, Venezuela despertó, se perdió el miedo, se elevaron las voces denunciando el carácter totalitario del régimen de Nicolás Maduro. Se convenció a un país de que no era necesario esperar hasta el año 2019 y es más, que era urgente evitar una crisis humanitaria que hoy ya ha llegado a Venezuela. Y en el plano de la comunidad internacional se develó, se desenmascaró la verdadera naturaleza cruel, violatoria de los derechos humanos que tiene el régimen actual y se rompió con la práctica de indiferencia y complicidad que hasta entonces había prevalecido en la comunidad internacional. María Corina, buenas tardes. Le habla Jairo Libreros. ¿Es válido el mismo planteamiento? Hoy, la salida de Maduro es un clamor nacional. Yo considero que es profundamente conveniente y satisfactorio que personas que en su momento creyeron que no era necesaria un cambio, una remoción constitucional del régimen, que se podía esperar, pues hoy planteen la necesidad de un cambio político que es urgente, porque hoy se mide en vidas humanas. Los venezolanos se mueren de hambre y de mengua, y cada día que pasa son decenas de ciudadanos que pierden la vida, familias destruidas, y el país no tiene más tiempo ni más vidas que perder. Hoy, 12 de febrero, lo decíamos al comienzo del programa, lo decíamos también antes de la entrevista, se cumplen 2 años de la salida de la señal de NTN 24 en Venezuela por transmitir lo que ocurrió aquel día en el que lastimosamente fallecieron 3 venezolanos. En efecto, 3 venezolanos fueron asesinados ese día y decenas de venezolanos los días siguientes, por un régimen que le tiene terror a la verdad y que sobre todo le teme a la prensa libre, a los periodistas que son capaces de defender los derechos de conocer la verdad que tenemos todos los ciudadanos y en particular aquellos que viven en una democracia. NTN 24 fue excluida de la programación nacional porque tuvo la valentía de decir la verdad, como otros medios que también han sido perseguidos desde entonces. Pero lejos de haber sido excluida del corazón y la atención de los venezolanos, se ha convertido en un referente de información para los venezolanos que están afuera sobre lo que ocurre en el país, para los venezolanos que hemos encontrado otras vías de tener acceso porque sabemos que esa no es nuestra ventana con el mundo. Yo siempre digo que NTN
24 es para los venezolanos, en los medios internacionales, a lo que es Radio Caracas Televisión, en el corazón de los venezolanos, de cara a los medios nacionales. María Corina, no puedo dejar de preguntarle la relación en estos momentos con la Asamblea Nacional. ¿Hay alguna diferencia entre el ritmo de angustia de los venezolanos en la calle y el ritmo de los parlamentarios de la oposición? Yo he insistido reiteradamente en estos días que el tiempo social, la angustia, se acelera por la crisis económica a un ritmo que tiene que ser acompañado por el cambio político. Porque de lo contrario se están creando condiciones para promover una situación de conmoción social a la cual hay que darle conducción política. A una madre que no consigue leche en ningún lugar a ningún precio, a la que no puede darle un tratamiento contra el cáncer a su hijo, al padre que el sueldo mínimo no le alcanza ni para comprar el desayuno y no puede alimentar a su familia, no se le puede decir, pues tiene que esperar los trámites, los lapsos de determinados mecanismos constitucionales que además están siendo obstaculizados descaradamente por quien desde el Poder Ejecutivo pretende cooptar y deslegitimar la Asamblea Nacional. Así que es una responsabilidad enorme la que se tiene hoy en la mayoría de la Asamblea Nacional, que además el poder que tiene la legitimidad y el mandato de una ciudadanía que lo dijo muy claro. El régimen tiene que cambiar. No es solo Maduro, no es un cambio de colores, no es un cambio de caras, de rostros. Es un cambio profundo en la concepción de sociedad. Los venezolanos establecimos un mandato para avanzar a la transición a la democracia en paz. Y el mecanismo más expedito y menos traumático para lograr esto es la renuncia del señor Nicolás Maduro. María Corina, el gobierno ha venido sosteniendo en los últimos días que la baja en los precios del petróleo es la causante de la crisis por la que atraviesa el pueblo venezolano. Sin embargo, expertos en materia económica, ustedes, los líderes políticos, aseguran que la responsabilidad es del gobierno de Nicolás Maduro o de la revolución bolivariana, que además no ahorró ni un bolívar cuando tenía un petróleo a $100 el barril. Y en cuanto a la crisis, usted ha dicho que ese dinero también se puede repatriar para salir de la crisis por la que actualmente se atraviesa. Así es. El señor Maduro dice que la inflación es una percepción, que la escasez es culpa del consumo exagerado de la gente y que además es muy bueno hacer colas. Es decir, el cinismo, la indolencia llega a unos niveles realmente insólitos. El drama que estamos viviendo en cuanto a la situación económica de PDVSA es producto, digamos, de Venezuela, es producto de un régimen que decidió someter a la actividad privada para concentrar todo en manos del Estado. Destruyeron todo aquello que producía en el agro, en la industria, en la manufactura, para hacernos totalmente dependientes del Estado. Y a su vez arruinaron PDVSA, no solamente porque ha caído la producción en más de 1 millón de barriles de petróleo en el periodo de la mayor bonanza petrolera, sino porque además la endeudaron a unos niveles que hoy es inviable con la operación actual cumplir con sus deudas. Mientras otros países petroleros, OPEP y no OPEP, ahorraron, invirtieron, pagaron sus deudas, generaron unos fondos que permiten enfrentar una situación de ciclo bajo en la industria petrolera. Por el contrario, en el caso venezolano se robaron todo, saquearon el país, se robaron la comida, el dinero de la comida y de las medicinas, y mientras estamos hablando están empeñando el oro venezolano, están sacando el oro de las bóvedas del Banco Central de Venezuela y regresándolo a Europa para empeñarlo y así terminar de robarse lo que le queda al país. De modo, esa es la emergencia y esa es la demanda que hacemos los venezolanos. Esos recursos que están afuera, que se robaron, son de todos los venezolanos. Sabemos dónde están y sabemos cómo se pueden regresar, como se hizo en otros procesos en países como Irak y como Libia, donde hubo cambio de régimen y salieron regímenes muy corruptos. Estimamos que más de 30.000 millones de dólares podrían regresar a Venezuela en un periodo de 8 a 10 meses, obviamente con un gobierno de transición, porque no se va a regresar el dinero para que lo administre quienes en una primera instancia se lo robaron. Ahora, la crisis venezolana tiene solución.
Lo advertimos con tiempo. Ha llegado una crisis humanitaria que tiene consecuencias para toda la región. Maduro ni quiere ni puede resolverla. El primer paso para detener esta pesadilla en Venezuela es la salida, la renuncia del señor Nicolás Maduro e iniciar por la vía de un gobierno de unidad nacional la atención a la emergencia de salud y de alimentos y la reconstrucción de la capacidad productiva de las instituciones en nuestro país. Quiero agradecer a María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, por acompañarnos estos minutos en la tarde. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre.